La aparición del coronavirus genera afectaciones a muchos niveles que deben ser atendidas por el Estado. Dentro de los aspectos de los cuales tales afectaciones se producen, se encuentran las clásicas relaciones entre la administración y el administrado, en especial las relaciones formalizadas a través de procedimientos administrativos. Pues lo cierto es que por nuestra tradición y nuestras herencias, pues la cultura del legajo, la cultura del contacto físico, la cultura del papel, la cultura del sello, permanece muy arraigada y por lo mismo deshacernos de esa necesidad de tener contacto físico y pasarnos a medios electrónicos es particularmente difícil y requiere de unas normas que ayuden al efecto. Pues lo cierto es que con las advertencias que se nos han hecho sobre el control de la propagación del virus, pues lo que debemos es evitar el contacto físico. En ese sentido, en ese sentido, algunas entidades muy rápidamente, antes de que se adaptara la medida de declarar el estado de emergencia, pero habiéndose declarado la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, se adoptaron medidas de suspensión o de decisiones sobre procedimientos administrativos en curso. Es así como la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo, por mencionar apenas algunos de los casos, adoptaron medidas de suspensión genérica de todo tipo de trámites. Hombre, que parecían exageradas, pero que de alguna manera buscaban era cumplir con las exigencias de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en algunas de esas entidades, la medida se amparó en el artículo 306 del Código, artículo que evidentemente, pues, no es una norma aplicable a los procedimientos administrativos y por lo mismo no permite ser el sustento real y válido de una suspensión genérica de procedimientos administrativos. Más aún cuando en el único caso en que el código permite mover tiempos en procedimientos administrativos es el artículo 14 a propósito del derecho de petición. Sin embargo, uno entiende que se trata de una medida apenas lógica. ¿Por qué? Y apenas razonable. Porque ante la circunstancia que estaba viviendo el país, lo cierto es que había que tomar medidas rápido para evitar que se continuara con la propagación del virus. Y en esa medida, una de las recomendaciones era evitar el contacto físico. Y para hacerlo, pues vamos a suspender los procedimientos mientras vemos a ver qué hacemos. Y además porque es que el gobierno nacional solo el 17 de marzo declara la emergencia. Pero además se demora 11 días y solo hasta el 28 de marzo saca un decreto adoptando medidas para los procedimientos administrativos. Tiempo durante el cual las entidades tenían que tomar algún tipo de decisión, tenían que revisar cómo era que debían ejecutar estos procedimientos y cómo era que había que hacerlo. Por supuesto que hubo en el interregno decisiones para procedimientos particulares como en materia de contratación, temas de salud, temas de trabajo, en fin, pero lo cierto es que para el procedimiento general no existían esta clase de medidas. Por eso fue necesario que el gobierno finalmente, mediante ese decreto 491, diera alcance a ese mandato del decreto 417, donde se decía que se requieren adoptar normas que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y que permitían incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas. Las medidas del decreto 491 de cara al procedimiento administrativo general más importantes las podemos resumir así. Primero, unos deberes de información por parte de las autoridades. Entonces, las autoridades deben incluir en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta a las peticiones. Esto no tiene nada de nuevo. Ya el artículo 8 del CEPACA lo decía, y ya el artículo 8 del Código preveía esos deberes para las autoridades. Sin embargo, como sabemos que nuestras autoridades son muy dadas a no cumplir las normas, pues el decreto fue inteligente en el sentido de decir, vamos a obligarlas a cumplir normas que ya existen. En segundo lugar, se avaló la suspensión de la prestación personal de los servicios, medida obvia para evitar la propagación del virus. Y medida que
si bien es sensata de cara a la emergencia, pues trae importantes dificultades en los procedimientos administrativos, sobre todo cuando yo requiero una notificación personal porque no he avalado notificaciones electrónicas. O yo requiero acudir a conocer el expediente que solamente está en físico en la sede de la entidad. Entonces, en esos casos, pues sí, yo suspendo la prestación personal de los servicios, pero de alguna manera esto me va a haber afectado el resto de procedimientos administrativos. En tercer lugar, está la notificación electrónica de los actos. Esta norma me parece interesantísima. ¿Por qué? Porque invierte la regla. La regla del CEPACA es que la notificación por medios electrónicos solo es excepcional y requiere una autorización absolutamente expresa. Y que la regla es la notificación física. Pues bien, en el decreto 471, la regla es al contrario. Lo normal será la notificación por medios electrónicos. ¿Y cómo se dará la autorización que exigen los artículos 56 y 67? Simplemente indicando un correo electrónico, para lo cual se pone como requisito adicional de las peticiones y de intervenciones ante las autoridades públicas la indicación de la dirección electrónica, indicación con la cual se entiende cumplir la notificación electrónica de los actos. Ahora bien, como es lógico, pues establece unas reglas para saber cómo se hace la notificación electrónica. Y entonces se requiere indicar el acto que se notifica, entregar copia electrónica del acto, indicar los recursos que proceden, las autoridades ante quienes se interponen y los plazos para hacerlo. Es decir, un poco los requisitos que ya están en el 67 del código, pero aplicado a la situación electrónica. Adicionalmente, y llama particularmente la atención lo que dice la norma, que con muy buen criterio señala que la notificación o comunicación solo quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto, fecha y hora que debe certificar la administración. Por supuesto que esto es dificilísimo para las entidades, porque es que la costumbre de la entidad cuando hace cualquier actuación electrónica es decir que ¿cuándo quedó hecha? Cuando yo mandé el correo, imprimen el correo, sacan un marcador bien lindo y lo subrayan la fecha de envío del correo y con eso creen que quedó hecha la notificación. Pues no, señores, es que la jurisprudencia ha dicho que una notificación queda hecha solo cuando yo accedo al acto. Y precisamente por eso es necesario que la administración tenga certeza de cuándo se accedió al acto. Sea porque el administrado le acusó recibo o sea porque mediante un sistema electrónico certificado, la administración tiene certeza de que se accedió al acto. De otra manera, no se estará cumpliendo con la exigencia de la norma especial. Los plazos para atender peticiones, muy sencillamente, se amplían el plazo general de 15 a 30, el de documentos e información de 10 a 20 días y consultas 30 a 35 días. Por supuesto, esto no se aplica a peticiones para la garantía de derechos fundamentales. Y por supuesto, se mantiene la posibilidad excepcional que ya tenía el CEPAC y que no hacía falta que dijera el decreto, donde las autoridades pueden aumentar el plazo para resolver la petición, siempre y cuando mantengan el límite de no exceder el doble del inicialmente previsto. En cuanto a la suspensión de términos en las actuaciones administrativas, ¿qué es lo que nos trae la norma? La norma autoriza a las entidades a suspender mediante acto administrativo los términos de las actuaciones administrativas mientras se encuentren vigente no el estado de excepción, sino la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, cosa que es bastante curiosa. Pero ¿qué es importante al respecto? No es una medida de suspensión general, automática e indiscriminada de todos los procedimientos administrativos en curso, sino simplemente es el aval para que cada autoridad administrativa haga un análisis individual caso por caso y defina qué requiere suspensión y qué no requiere suspensión, para lo cual el criterio que deberá tener es qué puede continuar haciendo, qué puede continuar en trámite haciendo uso de medios electrónicos y qué definitivamente requiere de contacto personal, sea porque el expediente está en la entidad o la razón que sea, y no permite la suspensión, y no permite la continuación de la actuación. Luego, todas esas decisiones de las autoridades a las que yo mencioné antes, donde indiscriminadamente se suspendían todas las actuaciones administrativas, deben entenderse como ilegales. ¿Por qué? Básicamente porque es que la norma no está diciendo suspéndalo todo, sino suspenda únicamente lo indispensable. Suspenda únicamente lo indispensable. Ahora bien, ¿qué es importante? Que la norma advierte que la suspensión afectará todos los términos legales, incluyendo aquellos establecidos en términos de meses y años,
y que durante la suspensión no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la ley. Lo cual es súper importante para las sancionatorias, porque es que las entidades habían creído que con la suspensión de términos, incluso las caducidades de la facultad sancionatoria y los silencios positivos se entendían suspendidos, lo cual no es cierto de ninguna manera, porque la jurisprudencia dice que a menos de que la ley establezca una suspensión de un término de caducidad o prescripción, ello no ocurre por mera voluntad de la administración, de tal manera que ahora sí, y a partir de este decreto, vamos a poder entender que hubo caducidad de la facultad, que hubo suspensión del plazo de caducidad de la facultad sancionatoria o de la ocurrencia de los silencios positivos en materia sancionatoria o de cualquier otra clase. Finalmente, hay una norma sobre la suscripción de documentos y actos administrativos. Antes de este decreto, y por cuenta de la ley 527 del 99, únicamente era válida la firma digital, que no es una firma escaneada, es una firma que requiere el cumplimiento de unos requisitos técnicos particularmente complejos. Pues bien, durante el tiempo de la emergencia, se van a relajar esos requisitos y se va a permitir sustituir la firma digital por la llamada firma escaneada, y esto va a ser válido tanto para suscribir actos administrativos como para suscribir documentos ante las autoridades administrativas. Medida que nuevamente se juzga lógica, nuevamente se juzga coherente, porque finalmente es lo que va a permitir evitar que el ciudadano tenga que acudir directamente ante la autoridad administrativa y precisamente evitar que por ese medio se propague el coronavirus. Evidentemente hay otras normas sectoriales donde podríamos tener varios aspectos interesantes que analizar, y hay otras normas de este mismo decreto 491/2020 que sería interesante analizar. Sin embargo, realmente lo que nos interesa aquí pues era el procedimiento general, y estas normas que les acabo de resumir son las que se aplican al procedimiento general.